Hola madridistas, bienvenidos a mi canal. Vamos a analizar el desempeño y la actualidad del Real Madrid y qué jugadores, en mi opinión, están completamente lejos de su mejor nivel y cuáles son los principales culpables y motivos de esta debacle merengue. Te invito a ver este video hasta el final y antes que nada te invito a suscribirte a mi canal. Sin más preámbulo, comencemos. Primero que nada, merengue, comentemos un poco acerca de la final de la Supercopa de España, un partido que históricamente será recordado por el baile táctico de Xavi Hernández a Ancelotti. Primer título de la era de Xavi con el Barcelona. Máxima rivalidad en España, Madrid y Barcelona. Ambos equipos llegaban con ciertas dudas a esta gran final, pero que viendo el desenlace final ha quedado en evidencia el conjunto merengue, mermado por los problemas físicos y con muy malas sensaciones en diversos compases del encuentro, sin actitud y sin tener un fondo de armario el cual le respaldara en el segundo tiempo, una defensa que no es ni la sombra del año pasado. Un Madrid que llegaba a esta gran final generando muchas dudas, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo, pero con un Courtois brutal en semifinales ante el Valencia. Fue el héroe en la tanda de los penales y aferrado completamente a la veteranía de Modric y Kroos, ambos fundidos y sin mayor trascendencia en el encuentro ante el Barcelona en la final de la Supercopa. Benzema, que aún no es ese jugador determinante de la temporada pasada, pasó inadvertido en el encuentro o un Timo Courtois, que es lo único positivo que rescatan el equipo blanco, que si no es por el mejor portero del mundo, con paradas de mucho mérito, nos hubiéramos comido una goleada mayúscula ante el Barcelona. Pero ¿cuáles son los principales responsables de esta crisis y los motivos? Comenzamos jerárquicamente por el presidente y dirección deportiva, un florentino que en mi opinión es el mejor presidente que ha pasado por la historia del Real Madrid, la época más dorada y gloriosa de la entidad madridista, al mando de don Florentino en los últimos años, pero que a su vez los dos últimos años, junto a José Ángel Sánchez, no ha gestionado de la mejor manera la confección de la plantilla con respecto a las compras y ventas de futbolistas. Si bien es cierto que Juni Calafat ha logrado hacer un trabajo maravilloso, espectacular, apostando por gente joven, como los fichajes de Vinicius, Militao, Rodrigo, Valverde y el último gran fichaje, Tchouaméni. Pero hay demarcaciones en el conjunto blanco que no se han reforzado de la mejor manera, y son especialmente los laterales, el mediocampo y la posición de un 9 que después de la salida de Jovic a la liga italiana, Benzema ha quedado completamente solo en esa demarcación, ya que Mariano no cuenta desde hace meses en los planes del técnico italiano, y que todo parece indicar que está esperando que finalice su contrato para marcharse del club. Malas decisiones en la dirección deportiva a la hora de ceder futbolistas o vender jugadores que a día de hoy son top mundial, como son respectivos casos como el de Teo Hernández o sin ir más lejos la venta de Hakimi al PSG. Dos futbolistas que a día de hoy encajarían a la perfección ante la necesidad de laterales, mientras que la venta de Odegaard al Arsenal, siendo a día de hoy capitán y referente del Arsenal de Arteta de la Premier League, que deja en evidencia la gestión de la dirección deportiva. Con respecto al mediocampo, primero que nada agradecerles a Modric y a Kroos por tantos títulos y maravillosos partidos, momentos memorables que quedarán y perdurarán en la memoria de los madridistas. Muchos trofeos y muchos partidos juntos. Pero en mi opinión, este debería ser la última temporada de ambos, tanto de Kroos como de Modric. Pase lo que pase en lo que queda de temporada, el Madrid necesita rejuvenecer la plantilla. Es urgente y la posición que más urge fichar es el mediocampo. Jugadores como Ceballos no cuentan absolutamente para nada para Ancelotti y se espera una revolución total en el Madrid, ya que en esa posición Kroos, Modric y Ceballos finalizan contrato. Y está sonando muy fuerte Bellingham, el inglés, la gran estrella del Borussia Dortmund, y Enzo Fernández, que tuvo un mundial brutal con la selección albiceleste. Veremos quién termina llegando a la Casa Blanca. Lo que sí estoy seguro es que hace falta un cambio generacional. Por parte de la delantera, un 9 que le permita dosificar a un Benzema que a sus 35 años de edad ya no puede jugar todos los encuentros. Se vendió a Jovic y la entidad merengue no fichó a otro delantero. Todos sabemos perfectamente cómo está el mercado actual, por culpa de las inyecciones de fondos árabes al fútbol. Pero si analizamos el mercado, un 9 que acepte ser suplente y que sea recambio,
natural en el segundo tiempo a Benzema es lo que se necesita el Real Madrid. Cabe mencionar que el Madrid fichó a Endrick con 16 años, jugador brasileño con mucho futuro. Los jugadores que en mi opinión están completamente fuera de su mejor versión, uno de ellos en defensa es Ferland Mendy, que llegó hace 3 temporadas de la mano de Zidane, siendo su primer año donde mejor rendimiento logró dar el francés, que con el pasar de los meses su contribución en defensa ha pasado de ser un jugador fundamental por el costado izquierdo a ser un jugador completamente perdido y desubicado en defensa, sin poder conectar con Vinicius. Habrá que ver cuál es la decisión que toma la directiva a final de temporada. Uno de los fichajes del pasado verano que sin duda en su momento fue catalogado como un fichajazo en la saga central merengue por nombre y por rendimiento en su antiguo club fue Rüdiger, que llegaba gratis al conjunto blanco. Es el que más me sorprende. No es ni la sombra del jugador potente que militó varios años en el Chelsea. Parece que nos vendieron al hermano de Rüdiger. De igual manera queda aún mucha temporada para analizar y ver cómo termina el central alemán. Por su parte, el lateral derecho Carvajal, que viene de ser suplente en el Mundial y con una lesión que se recuperó en tiempo récord para la final de Supercopa, ha quedado en evidencia el español en la final por un Valdés que le ganó todos los duelos al lateral del Madrid, dejando muchas dudas en defensa y fuera de forma completamente. Es una de las mayores preocupaciones que tiene la entidad madridista, ya que el día de hoy se ha caído de la convocatoria para el partido de Copa del Rey ante el Villarreal por problemas en el aductor. Su reemplazo posiblemente sería el polivalente Nacho, ya que Odriozola no cuenta para el técnico italiano. En el mediocampo hay dos jugadores que preocupan y mucho en el conjunto madridista. Esos son Modric y Tchouaméni. Ambos jugadores jugaron todo el mundial, siendo determinantes con sus respectivas selecciones, pero con una diferencia de edad abismal por parte del croata, que ha llegado a este tramo decisivo completamente inoperante y fundido. Le cuesta asociarse con sus compañeros y no aguanta más de 60 minutos en el campo. Mucha preocupación por el croata, que al que se medita darle un poco más de descanso para este tramo decisivo, para que llegue a tope físicamente a febrero. Mientras Tchouaméni viene de ser finalista del Mundial y siendo importante y determinante con su selección, pero que ha sido uno de los futbolistas más criticados en Francia por su penal errado ante la selección albiceleste en la final de la Copa del Mundo en los penales, mientras que llegó al Real Madrid muy tocado, tanto físico como psicológico. Mucho trabajo por delante tiene Ancelotti por recuperar a dos pilares fundamentales, Tchouaméni y Modric, en el esquema del Madrid, para lo que resta de temporada. Otra demarcación que se queda sin recursos es la delantera merengue, que no cuenta con Hazard ni Mariano, mientras que el belga se ha convertido en el peor fichaje en la historia del Madrid, la gran apuesta de Florentino ante la marcha de CR7, un fichaje que a día de hoy será recordado como el peor fichaje en cuanto a rendimiento, estadística, goles y asistencia. 7 goles y 11 asistencias del belga en 70 partidos con el conjunto merengue. Números muy pobres del belga, sin duda. Diversos factores que a día de hoy son los principales o las principales razones de la crisis del Real Madrid. Vamos con los 4 motivos de la crisis del Real Madrid. En primer lugar, sin ambición por los títulos. Un equipo que en su gran mayoría han logrado ganar muchos títulos, como es el caso de Kroos, Modric, Carvajal y Benzema. Un equipo sin hambre de título y el cual ha menospreciado la Supercopa de España por ser un título menor. No hay título pequeño, señores, y nos estábamos jugando el honor y la dignidad ante nuestro máximo rival. Esa es la principal causa ante esta debacle. Un equipo desmotivado y sin garra. Un Madrid que sin duda hace falta un cambio tanto de jugadores como de entrenador. El segundo factor de esta debacle es la intensidad con la que están afrontando los partidos antes y después del Mundial. Si bien es cierto que el Madrid está ante un bajón físico de sus estrellas, correcto, pero se ve un equipo sin fuerza, sin intensidad y completamente desubicado en varios compases de los partidos. Kroos ayer fue ineficiente en la posición de pivote, en el que Pedri y Gavi se lo tragaron por completo. Me llama la atención es Valverde, que antes del Mundial fue de más a menos y a día de hoy es otro Valverde. El día domingo en la Supercopa parecía un fantasma en Riyadh. Lamentable actuación del Charrúa y de diversos futbolistas del conjunto merengue. La tercera clave y factor principal es Ancelotti. El italiano ha vuelto al trabajo luego del parón del Mundial muy tranquilo, pasivo, con mano blanda y sin autocrítica, luego de la derrota en la Supercopa y achacándole a los jugadores toda responsabilidad del encuentro. Si bien es cierto, el técnico italiano está pasando por un momento complicado en el Madrid, en el que no está acertando en los 11 titulares para los partidos y teniendo una lectura de los partidos completamente ineficiente.
y eso refleja en los resultados del equipo. Último y cuarto factor de la debacle merengue: plantilla muy corta, jugadores poco utilizados por el italiano y confianza total en los pesos pesados de la plantilla. Un equipo que no está jugando a nada y sin acierto de cara al arco. No hay referencia en ataque, sin revulsivos y con jugadores como Mariano, Hazard, Odriozola, Vallejo, que son jugadores completamente inoperantes y que no cuentan para el técnico italiano. Por parte de los laterales son las posiciones que más preocupan ante un Carvajal y un Mendy que están pasando por un momento nefasto en la temporada. No hay recambios en la plantilla, no hay profundidad, no hay garantía en diversas posiciones y demarcaciones. Y la gran culpa es en cierta parte es de la dirección deportiva, quien se encarga de la confección de la plantilla. Cabe destacar que en el último mercado de fichaje llegó Tchouaméni y se fue Casemiro al Manchester. Y solo llegó Rudiger en defensa como agente libre. No hubieron más contrataciones. La confección de la plantilla se ha quedado corta y ha generado muchas dudas, una gestión que le está pasando factura al conjunto merengue ante las pocas soluciones que se le presentan a Ancelotti para cambiar el rumbo de los partidos. Madridistas, ahora más que nunca toca espabilar. El Barcelona ha vuelto, señores. Jugadores como Pedri, Gavi, Araujo y Valdé están llamados a marcar una época en el conjunto culé. Por lo tanto, toca reforzarse pronto y no sería descabellado un cambio de entrenador con otras ideas, otra metodología de trabajo, con más verticalidad, que sea más agresivo, un tipo Klopp. Se esperan soluciones en Valdebebas, un florentino que lo sabe muy bien, y les aseguro que en el próximo mercado de fichajes irá a por los mejores. Merengue, si les gustó este video, apóyame con un enorme like y recuerda suscribirte a mi canal si no lo estás. De esta manera no te perderás de ningún video. Un abrazo bien grande. Chao, chao. A la Madrid, señores.